para la Academia de Ciencias Morales y Políticas, para los miembros de esta academia, para los presidentes que nos acompañan, el presidente de la Academia de Derecho, el doctor Casañe, el presidente de la Academia de Ingeniería, el ingeniero Solanet, y también el presidente de la Academia de la Historia, aunque en este caso en su condición de académico de Ciencias Morales y Políticas, el doctor Ortana. Nos acompaña también el académico vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y le damos la bienvenida, además de los académicos, a los familiares y a los amigos de Liliana de Riz, que hoy se incorpora a este cuerpo después de la decisión que tomaron los académicos en la última sesión del año pasado de designarla como la académica de nombre. Estamos muy contentos por eso, estamos seguros que la doctora de Riz va a contribuir a la elevación de la discusión del cuerpo, va a ocupar el sitial Juan B. Justo, que ocupara el académico Leonardo Maglin, que ha pasado a la condición de académico emérito. Y la va a presentar el académico Natalio Botana. Antes de eso, le vamos a hacer entrega a la académica de Riz del diploma que le entrega. Muy bien. A continuación, el académico Natalio Botana va a hacer la presentación de la nueva academia. Gracias, presidente, estimados colegas, señoras y señores. Nuestra academia recibe en este acto a Liliana de Riz, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, cuya actividad a lo largo de más de medio siglo ha tenido la virtud clásica de reunir en un mismo afán de conocimiento varios saberes. Cuando conocí personalmente a Liliana de Riz, por intermedio de Ezequiel Gallo, un antiguo académico que honró a esta casa, nuestra colega traía en sus manos su segundo libro, publicado en primera edición en México. Su título, Retorno y Derrumbe, el último gobierno peronista. Advertí enseguida que se trataba de un libro de historia reciente o de actualidad histórica. No obstante, a poco que avancé en la lectura, comprobé en ese libro y en lo que leería más tarde un fascinante cruce de caminos. Me refiero al cruce de la narración histórica con la interpretación sociológica. Me atrevo a sugerir que esta manera de encarar la sociología histórica tiene lazos muy firmes con su formación inicial en el Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por Gino Gervani, luego un flaxo, para culminar en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, donde obtuvo su doctorado bajo la dirección de Alain Tual. He aquí, pues, un punto de partida, o el punto de partida de esta trayectoria. Como acabo de señalar, hay dos libros, uno anterior y otro posterior al ya citado, que comienzan a marcar este derrotero. En el primero, Sociedad y Política en Chile, de Cortales a Pinochet, publicado por UNAM en México en 1979, la combinación de un análisis acerca de la estructura de clases con una narrativa en torno al desarrollo de estas configuraciones sociales y su tradición política e institucional, me recordó la distinción de José Luis Romero de una historia concebida como un proceso horizontal y una historia con apetito para calar con más hondura
en la trama socioeconómica de dichos procesos, de cómo en efecto estos procesos se van formando y cómo al cabo se descomponen. Este último aspecto, la descomposición de proyectos y experiencias, impregna las páginas del tercer libro de Liliana Erritz, La política en suspenso, 1966-1976, publicado en 2000 en la colección Historia Argentina que dirigió Tulio Alperindoni. De algún modo, la reconstrucción de aquel escenario, con ascensos tan ambiciosos como estrepitosas fueron las caídas, va señalando otro cruce de caminos. La encrucijada en donde la política y el armónico enlace entre pasiones e intereses abren paso a la violencia y a la matriz amigo-enemigo. Pero claro, ya estamos en el año 2000 y antes de esa fecha se extienden 2 décadas de notable producción académica. Esta disciplina remata la formación de un tríptico en que conviven la sociología, la historia y la ciencia política. Me atrevería a decir una vasta apertura al conocimiento que no es otra cosa que el incesante trabajo, en palabras de Max Weber, para taladrar la madera dura de la política. Fueron sin duda tiempos difíciles los de esa madera dura, y lo son todavía. Pero si en los libros a los cuales aludí hace un instante se destacaba el ascenso y derrumbe de proyectos de diferente factura, en los trabajos que emprenderá Liliana Erritz en los años 80 y 90 del último siglo hasta llegar a las primeras décadas del actual, se desprende un espíritu constructivo nacido al calor de la afortunada irrupción de la democracia en nuestro país y en América Latina. La democracia es así un parteaguas que trae consigo esperanzas y frustraciones. A esa esperanza Liliana Erritz aportó un tenaz esfuerzo en el plano interpretativo aplicado al terreno de las reformas institucionales. Así, por ejemplo, el libro en colaboración que compiló con Dieter Noren en 1991, Reforma institucional y cambio político, en el cual hace ya 30 años se afronta el gran asunto de la reforma constitucional que llegaría entre nosotros un trienio después, junto con un tema en ese entonces en boga que contraponía presidencialismo y parlamentarismo y exploraba en consecuencia fórmulas mixtas de semipresidencialismo. Este tema ya lo había tratado anteriormente Liliana Erritz en 1988 en otra compilación a cargo de Dieter Noren y Aldo Solari, Reforma política y consolidación democrática, Europa y América Latina. Desde luego, tratándose del tríptico Sociología, Historia, Ciencia Política, los estudios de nuestra colega siempre buscaron entender el trasfondo de las instituciones representativas de la democracia y su vinculación con el sistema de partidos, la estructura de clases y las organizaciones sociales. Consigno en este sentido el documento escrito junto con Marcelo Cavallossi y Jorge Feldman, Concertación, Estado y Sindicatos en la Argentina Contemporánea, de 1987, y Clases Medias y Elecciones en Argentina, publicado en Madrid en 2012, en el libro editado por Rodolfo Paramio, Clases Medias y Procesos Electorales en América Latina. Si bien este enfoque ya lo había utilizado para reconstruir históricamente procesos sociales y políticos, es ejemplar al respecto del texto que escribió en 1991 con Juan Carlos Torre para la Cambridge History of Latin America 1930 to the Present, que daba, por cierto, mucho que hacer para explorar los legados y transformaciones de los partidos políticos. Liliana Erritz lo ha hecho con creces en varios aportes en los que destaco el buen uso del método comparado. Señalo el artículo que presentó junto con Catalina Smulowicz en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Heidelberg en 1992. Y bien, estimados colegas, amigas y amigos, como podrán constatar, la producción de Liliana Erritz es tan abundante que se escapa de las manos en una breve presentación. En su currículum figuran aproximadamente 75 artículos y capítulos de libros.
A ellos se suman su carrera docente, premios y distinciones, una intensa participación en seminarios nacionales e internacionales y en organismos y consejos editoriales de publicaciones científicas. Comprenderán entonces que he traído de esta cantera algunas muestras para mí significativas, a las cuales debo agregar sus contribuciones sobre el desarrollo humano del PNUD, el organismo de las Naciones Unidas, entre 2002 y 2005. Y los aportes para el desarrollo humano de la Argentina del año 2002, 3 cuadernos coordinados por Liliana Herrich y Juan Carlos Portantiero, con la participación del equipo técnico del PNUD, se formulan estas preguntas y afirmaciones. Sí, ¿cómo es posible que el país se haya desbarrancado? Y los autores afirman a modo de respuesta: lo importante es torcer el rumbo de la decadencia. Es preciso que prevalezca la razón pública, capaz de inspirar los lineamientos de un nuevo reformismo para salir de la decadencia. Claro está, esto fue escrito durante la gran crisis de los años 2001-2002. Pero si desde aquel pasado volvemos al presente, las mismas preguntas y las mismas reflexiones guardan una atrapante actualidad. Frente a estos desenvolvimientos posteriores, Liliana Herrich no ha permanecido en el silencio distante de quien no está comprometido con los asuntos de la pobreza. Diría más, otro perfil saliente de nuestra colega es el de su intervención crítica en los asuntos públicos por medio de artículos editados principalmente en medios gráficos. En estos escritos asoma el perfil del intelectual público, aunque reconozco que no me convence del todo esa palabra, intelectual, que en el siglo XIX pusieron en circulación Émile Zola y Clemenceau. Si admitimos el rótulo, veamos para terminar cómo Liliana Herrich recoge los datos de un presente en el cual parece afirmarse la idea de decadencia. El 17 de marzo de este año escribió en Clarín: apesadumbrados por el regreso de todos los fantasmas de la destrucción y una escalada que nadie sabe hasta dónde llegará, nuestras desventuras se empequeñecen. Un Estado en bancarrota, carcomido por una política de prebendas, una sociedad cada vez más pobre, más desigual, menos educada y más aislada del mundo. Un modelo económico que obtura las necesarias reformas para sacarnos de la decadencia. Un mes más tarde, el 19 de abril, en La Nación, subrayó Herrich la disposición de la democracia para mirar hacia el mañana. Cito: la democracia, como la definió Charles Tilly, descansa en la creencia de que el día de mañana llegará y todos tendrán su oportunidad. Si esa creencia se debilita, el terreno estará despejado para que autocracias destruyan en nombre del pueblo las normas que fundan la legitimidad política de la autoridad. Fin de la cita. Por fin, pocos días después, se preguntaba nuestra colega con un desgarro semejante al de hace 20 años. Sí, ¿cómo evitar que nuestras frágiles instituciones sean secuestradas por poderosos de turno? ¿Cómo evitarlo cuando domina un pesimismo generalizado en esta sociedad empobrecida que mira al futuro como amenaza? ¿Cómo evitarlo en pos de un prometido bienestar, si en pos de un prometido bienestar se pueden resignar libertades? Clarín de hace pocos días. Alguien dijo que la calidad de un pensamiento se prueba tanto en las preguntas como en las respuestas. Liliana Herrich ha dado muestras fehacientes de ambos atributos. Por ello, y por los fragmentos que hemos rescatado de una trayectoria tan rica y diversa, la recibimos con regocijo para escuchar sus palabras. Gracias, presidente. Muchísimas gracias al académico Natalia Bocana por las generosas
palabras que mencioné y sinceramente agradezco. Quiero agradecer a esta academia por el altísimo honor que me ha conferido al nombrarme como uno de sus miembros. Esta distinción suscita un sentimiento de gratitud, por cierto, pero también de humildad. Ocupar el sitial de Juan Bautista Justo, un científico, un político, un hombre de ideas y acciones notables en su tiempo, es una tarea que excede mis posibilidades. Haber sido presidida por Leonardo Maclini, hoy emérito, pero este académico es un gran maestro de la medicina reconocido internacionalmente. Dicho esto, quiero agradecer muy especialmente a Alberto Dallavía, a Natalia Botana, a Jorge Vanozzi, entre otros han sido quienes han promovido el hecho de que yo ingresara a esta academia y se los agradezco mucho. Pero muy particularmente quiero agradecer aquí a alguien que ya no está entre nosotros, a Ezequiel Gallo, que me honró por su amistad y cuya obra sigue iluminando los laberintos, los muchos laberintos en los que este país se está profundo. Dicho esto, quiero hacer dos observaciones previas. La profusión de conceptos muy vagos que usamos para el análisis social y político obliga siempre a elucidarlos como una primera tarea esencial, y aquí en particular debe preocupar el concepto de populismo. Así me enseñó mi maestro Maregún. Y una segunda advertencia es que en estos tiempos turbulentos, particularmente turbulentos, no olvidarnos que el pasado es un prólogo y que si nos encandilamos con la coyuntura, corremos el riesgo de ser rápidamente obsoletos, como le gustaba decir a Pino Pérez. Perdón, ¿se puede acercar el micrófono? Perdón. Dicho esto, voy a entrar en tema. A ver, no sé si ahora sí. Reflexionar sobre América Latina en el mundo de hoy es plantearse viejos dilemas en términos nuevos, en un contexto profundamente cambiado. El mundo de hoy sabemos que es abrumadoramente complejo, inestable, peligroso, imprevisible, y que esta es una época de inquietud y de falta de paz. Por lo tanto, el cambio climático, los cambios geopolíticos y geoeconómicos, las crisis migratorias, las amenazas de ciberataques, la pandemia y ahora la guerra, definen un contexto en el que el miedo nos atenaza a todos. Esta es época de cines negros y el ascenso de Trump o la presidencia de Trump lo fue. Y recuerdo aquí que Joschka Fischer, que fue canciller alemán entre 1998 y 2005, supo decir que la llegada a la presidencia de Trump en Estados Unidos era un golpe de muerte al orden liberal occidental. La velocidad y la intensidad de los cambios que vivimos son también inéditas, infinitamente mayores que hace 2 siglos, si pensamos que la revolución industrial se extendió por 2 generaciones. Vivimos un cambio de era, de la era digital, de la era industrial a la era digital, y una nueva era exige nuevas actitudes, nuevos conocimientos, y cómo no recordar a Tocqueville, que nos decía que una era completamente nueva requiere de la ciencia política nueva. Fue también Alexis de Tocqueville quien primero identificó la democracia con la igualdad. ¿Cuánta desigualdad soporta una democracia? Era el interrogante. Las desigualdades crecieron exponencialmente desde los años 80, y el 1% más rico es aún más rico, y en los países centrales hay periferia, y hay países enteros en la periferia. El triunfo de Trump en el Medio Oeste es el triunfo de la periferia en Estados Unidos. Marine Le Pen con la periferia rural, los obreros asalariados, la clase media empobrecida y temerosa, es otro ejemplo. Los movimientos sociales como los chalecos amarillos o los evangélicos en Panamá vienen de las periferias, y la novedad es que reclaman derechos en las redes, en esta sociedad de redes.
La representación política no los contiene. El lenguaje no capta las transformaciones de la sociedad y no da expresión, por lo tanto, a lo nuevo que se manifiesta a través de movimientos identitarios con anclaje territorial y con recursos de las redes. Hoy los ciudadanos existen cuando están conectados. Mi generación, entre 1940 y 1960, entendió que la política era un medio para cambiar el mundo. Esa creencia hoy está debilitada. Las ideas reformistas perdieron fuerza y en muchos casos hicieron sinónimo de la reducción o simplemente la destrucción del Estado. La influencia creciente de los regímenes autoritarios viene desafiando el orden liberal occidental. Pero cuando hay tanta distancia entre los dirigentes y los ciudadanos, ocurre lo que ya advertía Raymond Aron a mediados de los años 60 del siglo pasado. Cuando la dirigencia pierde el contacto con los ciudadanos, muchos acaban deseando la destrucción de sus libertades. Y según los datos del MILEM, el 78% de la población mundial hoy vive en democracias imperfectas o en autocracias. Por primera vez en este siglo, entre los países con más de 1 millón de habitantes, hay menos democracias que regímenes no democráticos. Obviamente el auge de China, la promoción de una democracia que funciona, una alternativa para la modernidad con un presidente sin edie, y por supuesto la Rusia de Putin, son desafíos al orden estatuido de Estados Unidos. Pero yo quiero señalar aquí que en realidad son los americanos los que se han vuelto escépticos sobre su propia democracia. Y a los datos me refiero. A la pregunta sobre cuánto confían los americanos en que las elecciones reflejen la voluntad del pueblo, 52% de los encuestados responde poco o nada. A la pregunta de cuán probable es que en pocos años candidatos del partido perdedor puedan anular con éxito los resultados electorales, la respuesta es 51%, dice, es altamente probable. Estos son datos de un interesante artículo del Financial Times de James Ferguson, que tiene también un título sugestivo, La extraña muerte de la democracia americana. Los padres fundadores no previeron el fenómeno Trump, no previeron que los miembros del Congreso del Poder Judicial pudieran negarse a controlar el poder de un presidente de su partido. Los fundadores confiaron que los estados independientes plantarían barreras insuperables a los movimientos nacionales basados en partidos o en un demagogo. Pero hoy asistimos a una doble crisis en Estados Unidos, una de control y otra de legitimidad de la autoridad, y es la democracia más antigua de Occidente. La transparencia del voto, fundamento de la legitimidad de la autoridad, está en cuestión. 36% de los americanos creen que Biden es un presidente, no es un presidente legítimo, no es legítimo según los datos del estudio que me referí. Hoy las instituciones de la democracia no garantizan la virtud cívica como quería el republicanismo moderno. Y el rechazo de Trump a los resultados electorales o en 2019 el intento de Boris Johnson de cancelar la actividad del Parlamento son ejemplos clarísimos que desconocen lo que Tocqueville denominó las modes, esto es las convenciones, las costumbres, la buena manera de la arquitectura institucional de un régimen político. Ahora bien, si uno habla de representación política y su crisis, obviamente tienen en el ojo de la tormenta los partidos políticos y la desconfianza en partidos y en políticos. Pero para tratar eso yo me referiré en primer lugar a la idea de una democracia que surgió en estados nacionales y sociedades industriales. Por lo tanto, perfiló con claridad a los representados. Hoy la crisis de representación me parece inseparable de los cambios políticos y económicos, ya desde hiperglobalización, tecnología de la información, fake news, etc. Pero esos cambios transformaron a los representados. Hoy los representados son un electorado fragmentado,
fragmentado, monotemático, que toma partido aunque no necesariamente pertenece a un partido, que reclama derechos en las redes. Los partidos están debilitados y ¿qué es lo que hay? A mí me parece que lo que emerge es lo que Ostrogorsky llamó las ligas. Ostrogorsky fue un pionero en avisorar las transformaciones de la política del siglo XX y su libro Democracia y Partidos Políticos precedió al libro de Mitchell y a la idea de la ley de hierro de la oligarquía. Entonces, ¿en qué consisten estas ligas? Estas ligas son agrupaciones de electorado por afinidad temática que funcionan como un signo de identidad y que se multiplican en las redes. Y a la debilidad de los partidos, la multiplicación de estas ligas y el hecho de que los liderazgos muchos no se restringen al marco constitucional pluralista, nos plantea un panorama en el cual el ejemplo Trump se repite y además en El Salvador que precedió a Trump en el asalto al Congreso. La polarización política y social se instaló en la sociedad americana y hoy el combate verbal entre republicanos y demócratas es alrededor de quiénes son los verdaderos americanos. En Europa, como dijo Adam Tversky, el centro se ha ido. Claramente en Francia, la centro-derecha y la centro-izquierda, que esperaban recuperarse del hundimiento en el 2017, fueron barridos de la escena en la última elección. En América Latina los datos muestran que el centro ideológico decrece. En las últimas elecciones en Costa Rica, en Chile, en Perú, emerge un sistema multipartidario fruto de la gran fragmentación. En México, en El Salvador, hay liderazgos regeneracionistas que modificaron el formato del sistema de partidos. Y llegando a Argentina, veo hoy amenazada la estabilidad de las dos grandes coaliciones. Frente a esto yo quiero tomar como central un concepto que también es de Raymond Aron, del cual siempre aprendí mucho, y que es el sentido del compromiso. ¿En qué consiste el sentido del compromiso? Para Raymond Aron consiste en el respeto de las leyes y en la subordinación de las pasiones partidistas al logro de un objetivo común. Cuando no hay sentido de compromiso, florece el faccionalismo que hoy tiene las dimensiones de un neotribalismo que va corroyendo por dentro los regímenes democráticos. El modo en que Orbán, recientemente reelecto, fue transformando el régimen de Hungría me parece un ejemplo perfecto de cómo se va destruyendo por dentro una democracia. Una nueva constitución a su medida, rediseño de las circunscripciones electorales de remandering, estricto control de los tribunales y las universidades, anulación práctica de la oposición para hacer imposible la alternancia. Así procedió Chávez y así hay otros ejemplos, Erdogan, en fin. No me detengo porque hay muchos ejemplos de este proceso, y tanto el libro de Applebaum como el libro de Steven Levitsky trabajan este tema de las democracias erosionadas por dentro. Pero tengo para mí que cuando no hay alternancia en el poder, no hay control del ejercicio del poder, no hay voz del pueblo, no hay democracia. Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador son autocracias y podríamos multiplicar ejemplos fuera de la región también. El resto son democracias imperfectas, un concepto profundamente vago que engloba una variopinta cantidad de regímenes políticos. Ahora bien, estos populismos de hoy son también populismos de ayer. En 1970 se editó un libro de Gita Ionesco y Ernest Gellner sobre populismo, que en el prólogo decía: un fantasma recorre el mundo, el populismo, en 1970. Y hoy hablamos de populismos de izquierda, populismos de derecha, ese término equívoco que nos remite al populismo originario ruso, nunca mejor estudiado que por Isaiah Berlin.
Pero esta polisemia del concepto da lugar a una multiplicidad de interpretaciones. Es una ideología light, es un método de construcción de hegemonía, como quiere Laclau, que ha influido desgraciadamente tanto en la política argentina, o es una concepción unanimista de matriz religiosa, que tiene un antecedente en un libro espléndido de Jacques Lafayette, Mesías, Cruzadas y Utopías, que sacó el Fondo de Cultura Económica a mediados de los 80, y que es la concepción que trabaja Loris Sanata, que por suerte escribe mucho sobre esto. Yo quiero proponer un enfoque del populismo aquí que arraiga en una doble vertiente. Por un lado, la concepción de los movimientos nacionales y populares que desarrolló Gino Germani y que eran, para Gino Germani, variantes del género autoritario, sin ninguna duda. Y por otro lado, la definición de populismo de Elio Yaguaribe como una forma de ejercicio del poder y un tipo de liderazgo, en la tradición de Wilfredo Pareto. Entonces, ¿en qué consistía este régimen autoritario para Yaguaribe? Consistía en el ejercicio del poder por un liderazgo imbuido de una misión histórica, porque encarnando al pueblo podía ejercer su poder por encima de cualquier mediación, repartiendo premios y castigos. La oposición pueblo-antipueblo, la idea de la comunidad amenazada, son distintos leitmotiv que atraviesan los diversos populismos de izquierda y de derecha. Pero lo cierto es que, como bien lo vio Germani, el populismo se está separado por una muy delgada línea, sea de derecha, sea de izquierda, de las autocracias. Si aceptamos que la autocracia es autoinvestidura, es proclamarse jefe de uno mismo o heredar una posición, es claro que la autocracia es lo contrario de la democracia. El populismo, en cambio, se sitúa en esa zona gris que hoy llamamos democracias imperfectas. Conservan el principio electivo, más o menos competitivo, pero varían de acuerdo a cuán limitado es el pluralismo, cuán independiente la oposición, cuánta resistencia encuentran los ejecutivos en el poder policial y el legislativo. Y entonces tenemos esta gama de lo que se llama autoritarismos selectivos, autoritarismos competitivos, regímenes híbridos, en fin. Podemos multiplicar porque a mayor variedad de conceptos, mayor proliferación de adjetivos calificativos. Pero volviendo a América Latina, parece claro que después de la caída del muro y de la implosión de la Unión Soviética, las dictaduras militares de los años 60 y 70 parecían ya un viejo recuerdo. La consolidación de la democracia liberal en toda la región era lo que se consideraba un destino inexorable a pesar de las crisis económicas. Un libro que sí es muy importante también es el libro Las democracias a la sombra de la dictadura de Alain Gauthier, porque realmente hace un ensayo que muestra cómo la memoria de la dictadura militó a favor de la defensa de la democracia mucho tiempo, pero a medida que las promesas incumplidas de la democracia se hacían sentir, el clima inicial de esperanza se fue teniendo de sospecha. De la esperanza a la sospecha, y pasamos luego a qué cosa, a la indignación y a la idea de dignidad ya, y a las movilizaciones de ciudadanos exigentes que reclaman ya derechos y sobre todo una mejor calidad de vida. Cayó el apoyo a la democracia y lo que es preocupante es que creció el porcentaje, hoy llega un cuarto de la población de la región encuestada, un cuarto que piensa que el régimen le es indiferente, que sea autoritario o democrático. Entonces, la inestabilidad política, las protestas sociales como las de Ecuador y Chile en 2019, Colombia en 2020, la represión desmedida, gobiernos derrocados, militares que reaparecen en la escena política, sea para moderar políticos como en Brasil o Chile, o para sostener un régimen contra la democracia como en Venezuela. Yo muy sintéticamente quiero traer aquí los datos de una encuesta, un estudio muy interesante de 2021 de Ipsos Global, porque resume muy bien el estado de ánimo
en la región. Lo que muestra ese estudio es un sentimiento ciudadano de que el sistema está roto, que el clivaje pueblo-élites divide a la sociedad, que los partidos y los políticos tradicionales están alejados de los ciudadanos y que los migrantes amenazan la identidad nacional, que el país va en declive, que la sociedad está fracturada. Más de los 2/3 de los encuestados opinan que el país va en declive en Argentina, en Brasil, en Chile y en Colombia. Y el rechazo a los partidos tradicionales y a los políticos en la región supera la media global del 68%, y quiero remarcar que en Colombia llega al 85% y en Chile al 84%, dos países que supieron tener una larga tradición democrática en la región. Obviamente la representación política está en el ojo de la tormenta. Otro dato significativo, el 60% de los encuestados dice que los temas más importantes políticos debieran de ser resueltos a través de referéndums y no por los funcionarios electos. La confianza en las instituciones cae, sobre todo no solo por las promesas incumplidas o el desempeño de los regímenes democráticos, sino por los escándalos de corrupción. Hoy los presidentes en su mayoría están debilitados, tienen escasa aprobación ciudadana y enfrentan el desafío de terminar sus mandatos. Inestabilidad política, riesgo de peruanización del sistema de partidos, polarización y desconfianza definen un panorama sombrío para las democracias latinoamericanas. La pandemia primero y la guerra ahora, con sus secuelas en la economía y en la política, multiplican los desafíos que la región ya venía arrastrando. Estos son tiempos en los que la amenaza del caos y la furia se cierne en el horizonte. Esto hace más urgente formular alternativas para dar respuesta a los problemas que todavía hoy no tienen respuesta. Obviamente se trata de restablecer la paz y la seguridad en el plano internacional, y como se dijo, de la guerra solo se puede aprender a hacer la paz y gobernar en democracia con justicia en nuestras sociedades, porque hoy la democracia está amenazada, pero lo que está en juego es el destino de la libertad. No quiero concluir esta presentación sin decir que la defensa del pluralismo y la comprensión de las razones que llevan al voto populista me parecen un imperativo de este tiempo. Confío en que se podrá encontrar un lenguaje que, con la razón y el sentimiento, convenza a un amplio electorado del populismo que no se reconocen las políticas estatales ni es necesariamente xenófobo o racista. Tengo para mí que cuando se renueva la esperanza y cuando hay tolerancia, no hay populismo. Esta es una aspiración que quiero marcar, y no quiero cerrar esta intervención recordando lo que escribió Juan B. Justo en la primera editorial del diario La Vanguardia, del que fue cofundador. Decía ahí Juan B. Justo: hay que construir una alternativa política al pillaje y a la plutocracia. Nada más actual que su convocatoria hoy, en Argentina y en el mundo. La guerra de Putin no podría ser hecha sin los recursos de la cleptocracia. Y creo que con esto podemos cerrar esta exposición con la idea sincera de que tenemos que perseverar en el intento que también formuló Juan B. Justo, cuyo situal yo tengo el altísimo honor de ocupar aquí. Muchas gracias. Agradecemos a todos.